Bienvenidos a un nuevo capítulo de Creatilandia, un espacio donde todos podemos ser creativos. Espero que tengas un día muy creativo y si no, este es un espacio para encontrar tu creatividad. El día de hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante que he estado desarrollando y que quiero compartirte acerca de la creatividad en la educación. Partamos de la base que el sistema educativo es un sistema que funcionaba hace 100 años, tal vez por el tipo de adoctrinamiento que se quería hacer con los alumnos. Sin embargo, avanza tan rápido el mundo y cambia tan rápido que el tener un sistema diseñado igual para todos los tipos de alumnos puede ser muy complejo de encontrar el éxito en él. Eh, Hay colegios, y lo sé porque lo he analizado, investigado y porque estoy dentro del rubro, que buscan hacer proyectos que parezcan diferentes, tal vez enfocados en la tecnología, tal vez enfocados en el cuidado del medio ambiente o en cualquier otro tipo de práctica. Sin embargo, es, desde mi punto de vista y mi percepción, simplemente una capa que rodea un sistema educativo común, corriente y tradicional. Entonces, el día de hoy, entendiendo esta parte, vamos a hablar de algunas características que yo considero que se pueden hacer para que las clases dentro del aula sean más creativas y por lo tanto impacten más en la vida del alumno. Quiero empezar contándote una muy pequeña historia acerca de mi adolescencia, cuando era joven, cuando tenía pelo. Eh, Se me ocurrió, junto con unos amigos dentro de un casillero del colegio, poner un, digámoslo así, entre comillas, artefacto explosivo, pero era obviamente falso, ¿no? Pusimos un reloj falso, unos cables falsos, un cartelito falso, todo era falso y era simplemente con el objetivo de asustar al maestro, ¿no? Sin embargo, pues ahí se quedó durante varios días, nadie lo vio, creo que se nos olvidó, ya ni me acuerdo. Y un día llegué al colegio y estaba lleno de patrullas, de camiones de bomberos, desviaron los camiones escolares hacia otra ruta. Y en ese momento me di cuenta que nuestra broma había llegado a lugares que no habíamos imaginado. Obviamente supieron quién lo hizo, entre esas personas yo. Tuvimos una consecuencia, desarrollamos trabajo comunitario como para que aprendamos la lección. En fin, esta historia te la podría contar con lujo de detalle. Me podría tomar media hora de este podcast para contártelo. Pero lo que te quiero dejar de esta historia es que hay alguna razón por la cual me la acuerdo a lujo de detalle. Por otro lado, como verás en pantalla, tenemos este famoso libro que seguramente cuando fuiste a la escuela lo conociste, que se llama Baldor, Baldor de Matemáticas. Lo único que recuerdo de este libro es la portada, porque se me hacía un poco gracioso el sombrerito que trae este señor. Sin embargo, no me acuerdo de nada de lo que vi adentro de este libro. De hecho, hoy en día que tengo hijos de primaria y que me preguntan cómo resolver cosas de matemáticas, difícilmente los puedo ayudar. Y la gran pregunta es, ¿por qué de una historia me acuerdo a lujo de detalle, después de tantos años, y en la otra no me acuerdo de nada? Y la respuesta tiene que ver con la motivación. Y la motivación dentro del salón de clases, que hay toda una ciencia de la motivación educativa muy interesante y muy profunda que te invito a analizar si te interesa, a grandes rasgos habla de 4 factores que quiero compartir contigo el día de hoy. Y en uno de ellos en particular te quiero dar herramientas para que tú puedas aplicar. Tal vez tú no eres profesor de una escuela, pero quieres dar un curso, por ejemplo, o quieres que cierta información o cierto contenido que quieres hacer le llegue de una manera mucho más impactante a las personas, entonces puedes aplicar este mismo método de los 4 ejes. Vamos a empezar entendiendo que, entre comillas, la palabra motivación se divide en dos, en motivación y automotivación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay
alguien dentro del salón de clases que tiene que motivar a los alumnos, que en este caso sería el profesor, y por otro lado, el mismo alumno se tiene que poder automotivar. ¿Por qué? Porque si él no quiere ser motivado, no importa todo lo que hagas, todas las dinámicas que se te ocurran, difícilmente va a suceder. Entonces vamos a empezar con el lado del profesor, la motivación. ¿Ok? ¿Cómo fomentamos la motivación de nuestros alumnos? Empezamos primero por la participación. ¿Ok? El primer punto de estos 4 ejes dentro de la motivación es la participación, es decir, tenemos que buscar la manera de que nuestros alumnos o la gente que tome nuestros cursos quiera ser parte de, quiera participar. ¿Ok? ¿Cómo hacemos que participe o que quiera participar? Bueno, normalmente buscando la forma actual de hablarle a un alumno y que sepa que puede ser algo atractivo para él ser parte, ya sea a través de su calificación o a través de algún reconocimiento que va a obtener al participar. La motivación, aparte de la participación, se construye con la persistencia. ¿Ok? Nadie se va a motivar con una clase de 45 minutos que le hayas dado. Es decir, tenemos que ser constantes, tenemos que ser persistentes con la forma en la que queremos abordar nuestra temática de clases para que el alumno quiera ser parte de ella y obviamente, como lo dije, participar. ¿Ok? Y la tercera y posiblemente la más difícil de la motivación es que exista apertura al aprendizaje, que vamos a hablar de esto un poquito más adelante, de cómo se hace, ¿no? Pero básicamente nosotros como profesores o como personas que damos cursos tenemos que fomentar que la gente quiera abrirse a aprender, que realmente digan, me toca la clase en la cual siempre, aunque sea un poquitito, una letra, una palabra, pero aprendí algo nuevo, ¿ok? Obviamente eso se trabaja desde muy chicos, en casa incluso, de la importancia de leer, de la importancia de razonar lo que están leyendo. Bueno, hay un sinfín de dinámicas o formas de hacerlo en casa, pero si no es tu caso y ya estás en un punto en el cual tienes alumnos adolescentes que no les interesa nada más que irse a su casa, bueno, hay que encontrar una manera de abrirse a querer aprender. Por el otro lado, como te comenté, el segundo factor de estos 4 es la automotivación y esa es completamente por parte del alumno, es decir, ellos se tienen que automotivar, si no, pues es muy complejo. Ahora, ¿cómo se automotiva un alumno? Bueno, por un lado tenemos la autonomía. ¿Qué quiere decir esto de la autonomía? Que el alumno tiene que sentir que él puede lograr las cosas por sí mismo. Es autónomo, es capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Ok? Normalmente cuando nuestra clase es una clase muy estructurada y muy rigurosa, en donde tenemos retardos por llegar tarde y tenemos calificación de ejercicios en clase y tenemos calificación de exámenes y tenemos asistencias y tenemos etcétera, etcétera, todo lo que tiene el sistema tradicional, es muy complejo que un alumno quiera ser autónomo o tomar sus propias decisiones porque no tiene el marco para poderlo hacer. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para que él se pueda automotivar es fomentar este marco. Es decir, él es responsable de lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer. En mi caso, por ejemplo, si un alumno está con la cabeza en otro lado o está con el celular o lo que sea, es su decisión quedarse o no en la clase, pero si se queda, pues no puede estar haciendo eso porque afecta la dinámica de la clase. Y no me voy a enojar y no lo voy a reprobar por decidir una clase tomarse el día, ¿no? Asimismo, para automotivarse, el alumno necesita, por un lado, tener competencia, es decir, compararse contra los demás del salón para entender que vale o no vale o que sabe o no sabe. Y por otro lado, que es contraproducente al parecer, relaciones sociales. Es decir, yo necesito competir contra los demás, pero al mismo tiempo para automotivarme necesito tener una red de soporte de mis amigos que estén conmigo en la clase y que juntos superemos el examen complicadísimo de tal materia y nos juntemos a estudiar hasta las 3 de la mañana y pidamos pizzas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo un alumno se puede automotivar entendiendo estos 3 factores. Luego vamos con la tercera dimensión de las 4 que platicamos, que es los logros. Y los logros no es más que entender que hay metas
que deben desafiar al alumno, pero también hay metas que deben ser alcanzables para el alumno. Es decir, hay que generar un equilibrio entre las metas que lo desafían y que muchas veces no se logran, versus las metas que sí se pueden alcanzar. ¿Para qué? Para que el alumno no se quede con una sensación de no puedo, esto no es para mí, yo soy pésimo en esta materia, que es lo que normalmente se les va metiendo en el cerebro desde la primaria, que tienen calificaciones y que todos son evaluados de la misma manera. Entonces tenemos que buscar cómo hacer sentir al alumno que tiene logros. ¿Cómo lo hacemos? A través de estos dos tipos de metas, desafiantes y alcanzables, y esto es una responsabilidad conjunta entre el maestro y el alumno, ¿ok? ¿Por qué es una responsabilidad conjunta? Porque el maestro evidentemente pone metas dentro de su salón de clase o logros a los cuales puedes acceder, pero también el alumno puede definir cuáles son esas metas por sí mismo y qué quiere lograr este semestre o este año escolar. Por último, y en el que quiero hacer un zoom un poquito más profundo, son los factores, ¿ok? Los factores se construyen a través de el ambiente, que por ambiente me refiero a cómo me siento yo como alumno dentro del salón de clases, ¿ok? ¿Por qué en el mismo salón, cuando tomo la materia A y tomo la materia B, mi forma de trabajar es distinta si es el mismo espacio? Bueno, me refiero en términos de ambiente a lo que yo genero como profesor dentro del aula, ¿ok? Y también a los factores se suman qué tan relevante es para la vida, ¿no? Y aquí, si eres profesor, surge como este debate constante de, es que yo les enseño cosas que al día de hoy no son relevantes para ellos, pero yo sé que en el futuro van a ser relevantes. Y tú como profesor estás seguro de eso y yo estoy seguro que es cierto. El problema es que, digo, cómo funciona el cerebro y la memoria a corto plazo y muchas otras variables científicas, el alumno tiene la capacidad de guardar o desechar lo que él cree en ese momento que es importante para él, y más con la tecnología que tenemos hoy, y más con la inteligencia artificial que ayuda a hacer tareas o trabajos, y más con todo lo que se vive hoy en día. Entonces, lo que quiero decirte con esto es, si tú ya sabes que para el futuro le va a ser relevante esto que le estás enseñando hoy, busca la manera de que hoy lo entienda, con un ejemplo que hoy funcione. Y por eso quise hacer un zoom mucho más detallado en esto el día de hoy en este capítulo, porque vamos a hablar de 3 maneras de hacerlo. La primera manera, digo, no vamos a hablar de esto a profundidad, tal vez en otros capítulos lo podamos abordar, pero son temas que te quiero lanzar y que puedes buscar información al respecto. Son muy comunes y famosos. El primero es el storytelling poderoso dentro del salón de clases. ¿Qué es el storytelling? Es contar una historia que tenga como objetivo enseñar un concepto en el momento. Ese es el objetivo, ¿no? Yo empecé contigo explicándote la historia del artefacto explosivo y la del Baldor porque quería explicarte el concepto que venía después. Utilicé el recurso del storytelling. Cuando nosotros empezamos una clase y antes de decir, jóvenes, saquen su cuaderno y su libro en la página 37, espero que hayan hecho la tarea, ya ahí estamos empezando con un bloqueo. Lo que podemos hacer aquí es siempre empezar nuestras clases con una historia. ¿De qué? Del tema que voy a enseñar ese día, ¿no? Imaginemos que hoy en matemáticas, digo, esto aplica tanto para primaria, secundaria, preparatoria, universitarios, etcétera, ¿no? Imaginamos que hoy en la clase de matemáticas de la primaria queremos enseñar el concepto de las restas, ¿no? Entonces yo puedo empezar contando una historia que un día fui al supermercado y compré una bolsa de 4 manzanas, ¿no? Entonces iba en mi carrito, iba mi hijo conmigo en el carrito, y de repente me volteo a agarrar la caja de cereal y cuando regreso veo que falta una manzana en la bolsa. Y cuando volteo a ver a mi hijo, está arriba del carrito volteando para el otro lado para que no lo vea, comiéndose una de las manzanas. Entonces, si yo tenía 4 manzanas en esa bolsa, pero mi hijo se comió una mientras estábamos en el súper, pues ¿cuántas quedan en esa bolsa? Pues obviamente 3, ¿no? A eso se le llama restar. El día de hoy aprenderemos cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, siempre con un storytelling, depende del nivel en el cual estés hablando, por supuesto, puedes obtener
mucha más atención de los alumnos, mejorar el ambiente y obviamente demostrar la relevancia del mismo. De ahí tenemos las actividades memorables, yo las llamo, ¿no? Las actividades memorables son pequeñas actividades o dinámicas de 1, 2, 3 minutos, es decir, que no impacte la planeación que tienes de la clase, pero que ponga a los alumnos en modo juego. ¿Ok? ¿Y por qué en modo juego? Porque cuando nuestro cerebro está en modo juego, es mucho más propenso a obtener información y guardarla. Hay muchísima información y métodos acerca de el juego, la ciencia del juego, cómo las dinámicas de juego fomentan la creatividad. Bueno, hay un sinfín de información, es otro tema también en el cual no vamos a detallar el día de hoy, pero te invito a que siempre lleves a tu grupo una dinámica, un juego, etcétera, etcétera. Ahora, hay dos formas. La primera es un rompehielos que no tiene nada que ver con lo que vas a ver ese día. Sin embargo, lo utilizas como para llamar la atención de los alumnos. Puede ser algo muy fácil y sencillo. Puedes buscar en internet listados gigantescos de juegos grupales o dinámicas grupales. Y por otro lado está el juego que tiene que ver con el tema, ¿no? Entonces está conectado con el storytelling también. Entonces, yo te hablé de las manzanas y ¿qué creen? Traje 3 manzanas el día de hoy y vamos a jugar a pases con la manzana. El que no se le caiga la manzana se la puede quedar y comer en el recreo. Buenísimo, entonces ya metí un juego que también tiene que ver con el tema. ¿Ok? Y por último tenemos dentro de los factores el diseño de clases. Yo sé que muchas veces nosotros tenemos nuestros programas hechos y no tenemos tiempo ni para respirar y siempre se hace el mismo programa. Sin embargo, hay un estudio muy interesante que dice que a partir del 5.º año de ser profesor, la probabilidad de que innoves en cómo das tu materia es muy limitada. Es decir, tenemos 5 años de aprendizaje de lo que nos ha funcionado y a partir de ahí nos estabilizamos y siempre damos las clases iguales. Al momento de diseñar una clase, clase por clase, diseñarla con un cronograma y decir, a ver, aquí va a ir la historia, aquí va a ir el juego, aquí va a hablar de todo esto, tengo que abarcarlo porque si no, no llego al temario, perfecto. Y aquí les voy a dejar esta tarea, aquí voy a hacer este ejercicio, etcétera, etcétera. Cuando tú diseñas, es mucho más fácil darte cuenta si el alumno va a ser atraído o no por el tema. ¿Ok? El otro día, por ejemplo, quería hablar de la importancia de las palabras al momento de hacer publicidad para redes sociales y le pedí a mis alumnos que hicieran un posteo para vender un huevo. ¿Ok? ¿Por qué un huevo? Porque un huevo es algo muy genérico y hacer una marca de huevos puede ser, bueno, de huevos hablo de la comida, puede ser difícil, ¿no? Hay marcas que lo han hecho, por supuesto. Entonces les pedí que lo hicieran. Y la capacidad de cosas que salieron, obviamente jugando con el doble sentido de la palabra y demás, pero salieron cosas extremadamente creativas, ¿no? Y jugaron mucho con las palabras. Y entonces el mensaje de la clase era el poder que tienen las palabras para transmitir un mensaje en redes sociales. Entonces llamé su atención, les gustó el ejercicio, se la pasaron bien. De regalo les llevé un huevito Kinder sorpresa, que aquí en México es un chocolate. Y bueno, en fin, para llegar a eso que fue en realidad muy simple, simplemente lo que hice fue diseñar la clase. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que vimos. Los 4 factores son motivación por parte del maestro, que tiene que ver con participación, persistencia y apertura al aprendizaje. Luego viene la automotivación del alumno, que tiene que ver con autonomía y con competencia y relaciones sociales. Luego tenemos la parte de los logros, que son metas alcanzables más metas desafiantes. Y por último, los factores, que son ambiente y relevancia para la vida. Y dentro de esto te enseñé los subtemas de storytelling, de actividades memorables y el diseño de clases. ¿Ok? Entonces, en conclusión para el día de hoy, sin importar si eres profesor o si das cursos o si simplemente quieres escuchar un podcast de creatividad, te invito a que te unas a la marcha
de hacer que la educación sea mucho más memorable y creativa para los alumnos, que su vida en la escuela, que es prácticamente mucho tiempo de su vida, sea mucho más agradable, pero lo más importante es que aprendan por